La biología se encarga de estudiar la vida entendiendo cómo funcionan los seres vivos, cómo se reproducen, cómo se alimentan, cómo su cerebro produce hormonas para sentir miedo, ira o hambre, etc. Todo esto lo responde la química. ¿Cómo? Pues con las reacciones que ocurren en todo un cuerpo, esto es fundamentos químicos. Me gustaría empezar este video diciendo sobre qué es un electrófilo y qué es un nucleófilo. Un electrófilo es una molécula, una especie con carga positiva, o sea, se ve atraída por los electrones, y un nucleófilo es un átomo, una sustancia que se ve atraída hacia los protones, o sea, hacia las cargas positivas. Cabe aclarar que este concepto y la acidez no son lo mismo, parecen pero no lo son. La diferencia radica en que este proceso es un proceso cinético que tiene que ver con energía y todo eso, y la acidez es un proceso termodinámico. Bueno, pasando con esto podemos ahora sí ver qué es un mecanismo de reacción. Aquí tenemos varios ejemplos ilustrados, como por ejemplo nucleófilos, que es un grupo OH cualquiera. Digamos, cuando es liberado de su radical queda con carga negativa, dado que se queda con los electrones del átomo con el que estaba unido, como por ejemplo si fuera un H2O. Si un hidrógeno se separara de este grupo hidróxido, entonces quedaría con carga negativa porque se quedó con los electrones del hidrógeno. Y un electrófilo, aquí está, como por ejemplo el hidrógeno que se fue del H2O quedó con carga positiva porque le robaron sus electrones. Ahora es un electrófilo porque va a buscar electrones de una molécula cualquiera. Bien, un mecanismo de reacción es los diferentes caminos que puede tomar una reacción para dar productos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, digamos, tenemos una reacción ácido-base en donde tenemos ácido clorhídrico e hidróxido de sodio. Juntamos estos dos químicos y lo que pensamos que nos puede dar es una sal y agua. Esto es casi siempre lo que nos puede dar, pero quizás no. Comencé diciendo esto, que hay diferentes caminos que puede tomar, y es cierto. Digamos, en vez de convertirse en agua y una sal, puede que no. Digamos, el ácido clorhídrico puede donar su hidrógeno al hidróxido de sodio y quedar con fórmula NaOH2, y el cloro puede quedar con solo carga negativa, y quedar un producto de NaOH2 y cloro. Para saber qué camino puede tomar una reacción se utiliza un proceso llamado supercomputación, que es un proceso donde una computadora analiza todos los posibles caminos que puede tener una reacción. Analiza los caminos de una reacción por estabilidad química, por menor gasto energético o una que otra cosilla más por ahí. Hay muchas reacciones químicas en la química y una de ellas es la reacción de adición. Una reacción de adición es cuando tenemos, digamos, una molécula cualquiera, por ejemplo un alquino, y le agregamos átomos o un grupo funcional o lo que sea. Como por ejemplo aquí en este ejemplo tenemos un alquino y le agregamos átomos de hidrógeno, va a quedar un alqueno, porque recordemos que los carbonos nada más pueden tener 4 enlaces y este alqueno ya está formando esos 4 enlaces. Y digamos, ahora vamos a añadirle más hidrógeno y va a quedar como un alcano, por lo mismo de que los carbonos nada más pueden soportar 4 enlaces. O sea que básicamente es añadirle un átomo cualquiera a una molécula y ya. Otro tipo de reacción química es de sustitución. Digamos, tenemos un propano, quiero añadirle un cloro, entonces no sé, por algún motivo o razón y circunstancia quitamos uno de esos hidrógenos de la esquina y lo cambiamos por ese cloro. Este tipo de reacciones
su fundamento solo es, digamos, tenemos una molécula, quiero cambiarle de átomo, hago una reacción química para que pase eso, listo. Otro tipo de reacción química que tenemos es la reacción de eliminación. Básicamente es lo opuesto al de adición. Aquí tenemos una molécula como por ejemplo el alcohol isopropílico. Lo vamos a mezclar con ácido sulfúrico y lo vamos a calentar a 50 grados centígrados para combinarlo con ese ácido y que se vaya en forma de agua y nos deje esa molécula. Bueno, este tipo de reacciones de transposición y reordenamiento son sencillas. Lo único que pasa es con la resonancia de una molécula. La resonancia es la capacidad que tienen los electrones de un átomo o de una molécula para navegar por toda la molécula. Lo que pasa aquí es que los átomos, más bien los electrones, van navegando por la molécula para acomodarse en un lugar que les dé estabilidad química. Otro tipo de reacción química es la polimerización. La polimerización es la unión de monómeros para formar una molécula más grande. Un tipo de polímero es, por ejemplo, el ADN. Cabe aclarar que un polímero no es necesariamente un plástico. Mucha gente piensa en eso cuando dicen sobre polímeros, pero no, son solo moléculas más grandes formadas por moléculas más chicas, como por ejemplo un ejemplo de polímero es el ADN o los carbohidratos. El ADN, su principal monómero son los nucleótidos, formados por un grupo fosfato, un azúcar, ribosa o desoxirribosa, dependiendo si es ADN o ARN. Y los carbohidratos, su monómero son los monosacáridos. Hay dos tipos de polimerización. Hay heteropolimerización, que son de distintos monómeros, como por ejemplo el ADN, y la homopolimerización, un mismo monómero. Un ejemplo de esto sería el diamante, que nada más tiene un monómero, que es el carbono. Nada más que pues el carbono está sumamente compactado para formar la estructura del diamante. O también otro tipo de polímero es el grafito, igual hecho de átomos de carbono compactados. Otro tipo de reacción química es la halogenación de alquenos. Un halógeno es un elemento del grupo 7, por lo mismo tiene 7 electrones de valencia. Estos son comúnmente el flúor, el cloro, el bromo, el yodo, el astato y el teneso. Es un tipo de proceso de adición en el cual a un alqueno le añadimos uno de estos halógenos. Más comúnmente es el cloro y el bromo, porque el flúor puede que no interactúe con el alqueno, puede que se vaya a otra cosa por ser súper reactivo. Recordemos que es uno de los elementos más reactivos que existen en la tabla periódica. Y el yodo y el astato pues son muy poco reactivos. Además que el astato pues casi no se encuentran muchos de sus átomos. Y por lo mismo el teneso no es nada estable, es uno de los elementos más pesados que existen, por lo que casi ni puede existir. Entonces el cloro y el bromo son los más comunes para dar una halogenación en los alquenos, en donde se le añadirán y su doble enlace pasará a ser enlace simple, porque el carbono solo puede soportar 4 enlaces. Aquí tenemos un pequeño ejemplo de halogenación de alquenos. En este ejemplo tenemos el metilciclohexeno, donde le queremos añadir un halógeno, en este caso el bromo. Si le añadimos bromo diatómico, uno de esos bromos quedará con carga positiva, como se puede ver aquí en la imagen, o también con carga negativa. Esto quiere decir que van a ser electrófilos. Comúnmente es el bromo que se va primero de los dos átomos de bromo. El bromo puede interactuar con los dos carbonos que estaban haciendo en doble enlace, como se nota en la segunda imagen de abajo, y podría quedarse así. A este tipo de compuesto se le conoce como iones bromonio. Pero digamos, el otro bromo que quedó nucleófilo atacará a uno de esos carbonos. Entonces ahora sí el compuesto quedará halogenado.
Pero si se dan cuenta, uno de estos bromos quedó en la parte de arriba y otro quedó en la parte de abajo. ¿Por qué? Pues como el bromo es un elemento muy pesado, entonces hay una gran concentración de electrones ahí, por lo que uno tiene que estar arriba y otro abajo para que la molécula gane estabilidad, porque si los dos quedaran arriba, habría una gran nube de electrones que bajaría la estabilidad de ese compuesto. Ahora bien, hay un compuesto llamado halohidrinas, que son un compuesto donde hay un halógeno y un grupo OH. Este proceso comúnmente pasa en alquenos. Es el mismo proceso que la halogenación del alquenos, pero necesitamos agregar un grupo hidroxilo del agua o de otro compuesto, por ejemplo. Esto puede ser fácil, pero no lo es tanto, ya que si le agregamos bromo diatómico puede que no siempre quede una halohidrina, puede que quede otro alqueno halogenizado. Para esto se requiere un compuesto que no sea nucleofílico cuando libere ese bromo o ese hidróxido. Un candidato bueno para esto es la N-bromosuccinimina, que cuando este compuesto suelte el bromo no quedará tan nucleofílico, ya que los grupos carbonilos estarán en resonancia con el nitrógeno. Entonces con esto ya no tendremos problemas para crear la halohidrina. Entonces ahora sí podemos colocar nuestro grupo hidróxido. Pero otro problema no tan grave es que los alquenos no son tan solubles en agua, ya que no son polares. Para esto tenemos que conseguir una sustancia X que sea miscible entre el alqueno y la succinimina para acercar ese grupo OH. O también podríamos intentarlo con otro compuesto que se nos ocurra para agregar ese OH como un alcohol. La tautomería cetoenol es un proceso que involucra el equilibrio entre una cetona o un aldehído y su isómero enol. Dos formas que se diferencian en la posición de un átomo de hidrógeno y la reubicación de un doble enlace. Y vamos a desglosar este tema paso a paso para que lo podamos entender a la perfección. Y primero que todo hay que aclarar que, como ya dije, existen dos formas principales. Está la forma ceto, que contiene un grupo carbonilo, y la forma enol, que contiene un grupo hidroxilo unido a un carbono con un doble enlace. Y bueno, hay que aclarar también que existe un cierto grado de equilibrio entre las formas ceto y la forma enol, por lo que se suelen interconversionar generalmente y pueden ser catalizadas por ácidos y bases. Entonces, existen dos tipos de catálisis. Está la catálisis básica y la catálisis ácida. En el caso de la catálisis básica, tiene dos pasos principales a seguir para que se lleve a cabo. Y el primero es la desprotonación del carbono alfa, en donde una base toma un protón de hidrógeno del carbono adyacente al grupo carbonilo, o sea, el carbono alfa, formando un ion enolato. Y el segundo paso es la protonación del oxígeno del ion enolato, en donde el ion enolato toma un protón de hidrógeno del agua y otra fuente de protones, formando el enol. Entonces, en la catálisis ácida también existen dos pasos principales a seguir, en donde el primero es la protonación del oxígeno del carbonilo, en donde un ácido protona el oxígeno del grupo carbonilo, formando un oxígeno protonado con carga positiva. Y el segundo paso es la desprotonación del carbono alfa, en donde la base resultante o el mismo oxígeno del carbonilo desprotona el carbono alfa, formando el enol. Y como ya dije anteriormente, las formas ceto y enol están en equilibrio. Y la posición del equilibrio depende de factores estructurales y condiciones experimentales como el solvente, la temperatura y la concentración. Pero principalmente también está la estabilidad, en donde compuestos como 1,3 dicarbonílicos
La forma enólica es más estable debido a la conjugación del doble enlace carbono-carbono con el segundo grupo carbonilo y la formación de puentes de hidrógeno internos. Y un ejemplo de esto es el acetoacetato de etilo, ya que en compuestos como este, que también se le conoce como 1,3 dicarbonílico, la forma enólica predomina debido a dos factores principales. El primero es la conjugación del doble enlace, ya que la estructura enólica tiene un doble enlace carbono-carbono conjugado con un grupo carbonilo proporcionando estabilidad. Y el segundo factor son los puentes de hidrógeno, en donde la formación de puentes de hidrógeno internos estabiliza adicionalmente la forma enólica. Entonces, recapitulando, estos son los pasos para la interconversión. Para la forma ceto a enol en catálisis básica, como ya dije, existen dos pasos principales. El primero es la desprotonación del carbono alfa por una base y el segundo es la protonación del oxígeno del ion enolato. En la forma ceto a enol en catálisis ácida, el primer paso es la protonación del oxígeno del carbonilo y el segundo es la desprotonación del carbono alfa. En la forma enol-aceto en catálisis básica, el primer paso es la base toma un protón del oxígeno enólico y el segundo paso es la reprotonación del carbono alfa, restableciendo la forma aceto. Y en la forma enol-aceto en catálisis ácida, el primer paso es la desprotonación del oxígeno enólico y el segundo es la reprotonación del carbono alfa. Finalmente la teutomería tiene importantes aplicaciones en la química. Uno de estos es la reactividad química, en donde las formas enólicas pueden influir significativamente en la reactividad química de los compuestos carbonílicos, especialmente en reacciones de oxidación. Y el segundo es la estructura y estabilidad, en donde los equilibrios tautoméricos afectan la estabilidad estructural y las propiedades físico-químicas de las moléculas. Hablemos ahora de los semiacetales. Estos se forman cuando un aldehído o cetona reacciona con un equivalente de alcohol. Esta reacción puede ser catalizada por ácido y es similar a la formación de hidratos. La reacción se desarrolla en tres etapas principales. La etapa número 1 es la protonación del oxígeno carbonílico, el cual el oxígeno del grupo carbonilo se protona con un ion de hidrógeno, aumentando su electrofilia. La etapa número 2 consiste en el ataque nucleofílico del alcohol, en donde el metanol ataca al carbono carbonílico protonado formando un intermedio tetraédrico. Y por último, la tercera etapa que consiste en la desprotonación, en donde finalmente ocurre una desprotonación para formar el hemiacetal. Un hemiacetal se forma cuando una cetona reacciona con un alcohol en presencia de un ácido, como el cloruro de hidrógeno. Este proceso es particularmente interesante porque la cantidad de hemicetales formada puede variar dependiendo de la estereoquímica del grupo cetónico. Profundizando en la formación de hemicetales, este proceso involucra la reacción de cetonas con alcoholes, como ya se dijo anteriormente, y aquí están los pasos específicos. En el primer paso, el oxígeno del alcohol actúa como un nucleófilo y ataca el carbono del grupo carbonilo de la cetona. Esto da como resultado un intermedio tetraédrico, y este intermedio tetraédrico tiene un oxígeno con carga negativa y un hidrógeno adicional. Entonces, se produce una transferencia de protones en el cual el oxígeno negativo captura un protón del medio, estabilizando la estructura y formando el hemicetal.
En la naturaleza, este proceso es vital para la formación de estructuras como los anillos de los monosacáridos. Por ejemplo, la glucosa puede formar un hemicetal intramolecular, lo que resulta en su forma cíclica. Buenas tardes, soy Huguetien Domínguez Nuño y mediante la presentación me gustaría hablarles de un tipo de sustitución bastante curiosa, bastante inusual, la verdad, la cual recibe de nombre bromación de alfa de un ácido carboxílico. ¿Por qué alfa? Pues bien, este tipo de sustitución consiste en realizar un cambio de uno de los carbonos pertenecientes a la cadena de un ácido carboxílico de posición alfa por un bromo. ¿Sí? ¿Esto qué implica? Implica que como mínimo en esta cadena de ácido carboxílico necesitamos 3 carbonos. Bien, este proceso requiere 3 etapas. La primera etapa consiste en convertir el ácido carboxílico en un haluro de ácido, con el oxígeno de enlace sencillo conectado al hidrógeno, siendo este de carga parcial negativa, tendrá que conectarse con un triboruro de fósforo, el cual naturalmente tiene carga parcial positiva, realizándose un ataque nucleofílico al fósforo. Como se muestra en la siguiente imagen, aquí estarían las dos estructuras principales: el ácido carboxílico y el triboruro de fósforo. La molécula de fósforo se une al oxígeno sencillo, es decir, al OH, se une al OH junto a dos cargas de bromo, como lo muestra también la siguiente imagen, siendo que la tercera, al estar totalmente sola, buscaría unirse con el carbono del doble enlace. Esto claramente es imposible y es antinatural, por lo que lo único que quedaría sería el separar el OH para permitir el paso del bromo, como se muestra en la imagen número 3, en el que ya las dos estructuras se ven bastante diferentes a lo que eran anteriormente. Básicamente, como podemos observar, el OH está unido al fósforo junto a sus dos moléculas de bromo, y el bromo está unido al doble enlace, formando un haluro de ácido, siendo que esta estructura tiene una carga neutra. Pues bien, en la segunda etapa se debe realizar con ayuda de un ácido bromídrico, el cual va a atacar al al oxígeno carbonilo, para poder formar un doble enlace, como mostraría la segunda imagen, en el cual se realiza un intercambio en el que ahora una molécula de hidrógeno está presente conectada al oxígeno de doble enlace, mientras que se forma un segundo doble enlace. Este doble enlace presente en el carbono 1, por así decirlo de alguna forma, nuevamente tiene que ser atacado mediante el uso de una molécula de dibromo, dando como resultado que el doble enlace desaparezca y deje en su lugar un átomo, una molécula de bromo. Todavía no terminamos. Con el oxígeno teniendo una carga parcial positiva, el hidrógeno sobresaliente se traslada a sus otras moléculas, obteniéndose una bromación del carbono alfa. Ahora bien, para la tercera etapa vamos a requerir el oxígeno presente en las moléculas de agua,
las cuales, al ser de carga negativa, realizará un ataque nucleofílico al carbono de doble enlace, resultando en esta extraña estructura amorfa en el que en la molécula de agua está unida toscamente al doble enlace. Sé que está ahí presente un OH, pero no, ignoren la H que está presente, simplemente es el oxígeno puro. Solamente está el oxígeno ahí, mientras que la molécula de agua está sobresaliendo. Si obtiene una carga parcial negativa, pero esto da como resultado que sea una estructura muy inestable, porque se tendrá que recibir electrones para estabilizarse. ¿Y cómo es la mejor forma de esto? Retirándose uno de los bromos. Como muestra la siguiente estructura, el primer bromo que estaba conectado con el doble enlace desaparece automáticamente, dejando meramente la molécula de agua, la cual tiene carga positiva. Esto no debe ser, pero ya casi terminamos. Requiriéndose de otra molécula de agua para poder retirarse el hidrógeno y así poder corregir ese detalle de las cargas parciales, dando como resultado finalmente la bromación de uno de los carbonos, como muestra ya la última imagen, en el que están las estructuras OH, el doble enlace normal como anteriormente estaba, junto con el bromo. Buenas tardes. Me gustaría exponer, como ya se mencionó anteriormente, lo que serían las interacciones entre el grupo carbonilo y los ésteres. Principalmente hay que tener en cuenta que estos grupos son muy susceptibles a diferentes tipos de medios, ya que son muy volátiles, como el resto de grupos orgánicos, de compuestos orgánicos. Esto podemos atribuírselo a su doble enlace con un oxígeno, el cual es susceptible a ataques nucleofílicos por parte de otros sustituyentes. Sin embargo, no hay que olvidar que esta no es la única forma en la cual puede llevarse una reacción. Puede también deberse a cambios en temperatura, pH o una disolución en ciertos líquidos. La principal característica de este grupo, como ya se mencionó anteriormente, es la presencia de una molécula de oxígeno entre los enlaces R. El oxígeno carbonilo presenta una hibridación sp2, los cuales se unen, como se mencionó, al oxígeno y a los dos carbonos restantes mediante enlaces sigma, utilizando los tres orbitales sp2, adoptando una geometría trigonal plana, con un ángulo de enlace cercano a los 120 grados. Los orbitales p, sin hibridar del carbono y el oxígeno, solapan lateralmente dando lugar a un enlace pi, que forma el doble enlace. Como consecuencia, la región molecular del carbonilo es plana. Debido a la elevada electronegatividad del oxígeno respecto al carbono, se encuentra con una carga parcial positiva sobre el carbono y una densidad de carga parcial negativa sobre el oxígeno. Carga parcial positiva sobre el carbono y carga parcial negativa sobre el oxígeno, ¿sí? Y en consecuencia, el compuesto carbonílico tiene momentos dipolares. Los electrones pi enlazados más débilmente son atraídos con más fuerza hacia el átomo de oxígeno,
dando lugar a cetonas y aldehídos, con momentos dipolares más grandes que la mayoría de los haluros, alquinos y éteres. Los grupos carbonilos podemos separarlos en dos agrupaciones generales. Aquellos que el grupo acilo, es decir, el oxígeno con el doble enlace, tiene dificultades para realizar procesos de sustitución, siendo sus principales exponentes las acetonas y los aldehídos. El hidrógeno del aldehído o el grupo alquino de la acetona no suelen desprenderse tan fácilmente. Por otra parte, aquellos en donde el grupo acilo está unido a un átomo electronegativo da como origen a sustituciones de manera más sencilla, siendo aquellos los principalmente ácidos, el ácido carboxilo, los haluros de ácido, los anhidridos de ácido, los ésteres y las amidas, que de hecho son compuestos que tienden a obtenerse de primera mano para después de eso combinarlos con otros sustituyentes con otros compuestos para obtener otro tipo de sustancias, en donde se hace estas interacciones de sustitución, reducción, oxidación en algunos casos. Y como muestra la imagen, aquí están algunos de estos grupos: aldehído, cetona, ácido carboxílico, éster, amida, anhidridos y cloros de ácidos. Principalmente son los ácidos los que tienden a ser empleados en este tipo de reacciones por su volatilidad, por su gran capacidad de donar sustancia, de donar electrones, como bien se conoce. Quiero decir, de protones. Es un donador. El ácido es un donador de protones, pero vamos a referir como un gran donador. Por lo mismo es que se suele emplear en múltiples reacciones. Pues bien, ahora quiero hablar un poquito de las propiedades físicas de los aldehídos y las cetonas. Estas ya mencionadas presentan puntos de ebullición más bajos que los alcoholes, de su mismo peso molecular, claro, pero mayores que los de los alcanos y éteres. Sus moléculas no pueden formar enlaces por puente de hidrógeno entre sí y las fuerzas de interacción operantes serán dipolo-dipolo y London. Y tampoco hay grandes diferencias entre los puntos de ebullición de aldehídos y cetonas de igual peso molecular. Eso está bastante claro. Sin embargo, hay un detalle muy importante con esto, y es que a pesar de que las cetonas y los aldehídos puros son incapaces de realizar enlaces tipo puentes de hidrógeno, tienen unos pares de electrones sin compartir que actúan como receptores para este tipo de enlaces con otros tipos de compuestos y otros tipos de interacciones, siendo como por ejemplo OH o NH. Los aldehídos y las cetonas también podríamos hablar de su insolubilidad en agua, aunque esto puede variar dependiendo de qué tan larga sea la cadena de carbonos. A partir de los 5 carbonos, el aldehído o la acetona empieza a volverse cada vez más soluble en agua, cosa que de hecho es bastante curiosa, ya que es preferible que se mantenga insoluble. ¿Por qué? Pues al tener estas propiedades, es de hecho un buen disolvente para alcoholes, ácidos carboxílicos y aminas. Y ya solamente para acentuar la importancia de estos compuestos hay que mencionar sus usos. En el caso de, por ejemplo, el aldehído más sencillo, el formaldehído,
es un gas incoloro y de olor irritable, el cual se utiliza mucho en diferentes tipos de industrias, pero generalmente se tiende a disolver en una solución acuosa al 40%, llamándose ahora a partir de esto formol o formalina, a su vez volviéndose en un alcohol. Esto porque es difícil de maniobrar en estado gaseoso, pero también puede volverse un sólido, denominándose como paraformaldehído, y se utiliza para la fabricación de antisépticos, plásticos, resinas y colorantes. Pero una de las formas más curiosas y más reconocidas por el cual podemos identificar el formaldehído es cuando se mantienen especímenes encapsulados en recipientes, aquellos que se pueden visualizar en laboratorios y en centros de investigación, donde tengan ejemplares de organismos, ya sean de animales, plantas u hongos. Podemos observar que están llenos de formaldehído. ¿Por qué? Porque inhibe el crecimiento de microorganismos, al igual que los vuelve insolubles en agua, endureciendo también los tejidos y en contacto con ciertas proteínas en los cuerpos. Estos principios son también aplicados al glutanaldehído, utilizándose como un desinfectante en frío y para limpiar recintos y las aguas, al igual que prevenir el crecimiento de algas en las mismas. Siendo que muchos de estos aldehídos se utilizan para ese tipo de industrias, también están muy presentes en la perfumería, también en saborizantes y en la industria alimenticia. Por ejemplo, estaría el benzaldehído, que está presente en las almendras, siendo un líquido incoloro y de olor agradable, otorgándoles estas propiedades y siendo un aditivo muy utilizado en las industrias alimenticias, que de hecho en la forma de su estructura, podemos apreciar que es un ciclohexano con resonancia. Es decir, que en lo que sean las cetonas y los aldehídos, principalmente en las cetonas, están presentes las sustancias aromáticas. Otro ejemplo, el cinamaldehído es responsable del olor y sabor característico de la vainilla, el cual, oh sorpresa, como muestra la imagen que está presente en la pantalla, también tiene un ciclohexano resonante. Ahora bien, ¿cómo es que obtenemos estas sustancias? Bueno, como ya se mencionó anteriormente, tanto por lo que yo dije como por los compañeros del equipo, están presentes múltiples tipos de reacciones, ya sea la oxidación de alcoholes, la ozonolización de alquenos o hidratación de alquinos, como por mencionar algunos. El caso de la ozonolización de alquenos es muy interesante, debido a que se emplea el ozono para romper los dobles enlaces y de esta forma crear cetonas y aldehídos. Por ejemplo, el pergmanato también produce la ruptura oxidativa de un alqueno. Sin embargo, el empleo del ozono es mucho más moderado y tiende a ser mucho más accesible y eficiente cuando se tratan de ciertas cantidades. Ahora pasaríamos a hablar un poco de los ésteres, los cuales son compuestos que se forman a partir de la unión de ácidos con alcoholes, generando agua como subproducto y el propio éster como una sal. Este proceso, esta esterificación, como bien se le conoce, es muy curiosa ya que es reversible,
Es decir, que ante la presencia de un ácido carboxílico y un alcohol, obtendríamos el éster y el agua como subproducto. Pero en combinación, el éster con agua, nuevamente nos tendrían que dar el ácido carboxílico junto con el alcohol. Y también otra reacción muy presente en esto sería la hidrólisis. Una que podemos mencionar sería mediante alcalinos, que en estos casos se usan hidróxidos fuertes para atacar al éster y de esta manera generar el alcohol y formar sal del ácido orgánico. El éster está presente de igual forma en gran parte de la naturaleza, como la esencia de frutas. Cada vez que obtenemos la esencia de las frutas o de alguna planta que tenga un olor, estamos obteniendo un éster. No es de gran sorpresa esto, si es que llevan estudiando y realizando experimentos con este tipo de compuestos. Porque entre todo lo que sería la planificación y la metodología incluye el uso de alcoholes. ¿Alcoholes para qué? Para poder transformar los ácidos presentes en este tipo de sustancias y así obtener la esencia, los ésteres, lo que realmente es importante. Generalmente son ésteres procedientes de la combinación entre un alcohol de peso molecular bajo o medio y un ácido carboxílico de peso molecular también bajo o medio, dependiendo del tipo de esencia que queramos obtener. Como por ejemplo el butirato de butilo con aroma a pino. Bastante curioso, que de hecho es algo que ya se pudo ver en clase. Y de hecho, también las grasas y aceites son ésteres. Solamente que se utilizan ácidos carboxílicos de un peso molecular elevado, mucho más elevado. Y también podríamos citar a las ceras, que resultan de la combinación entre un alcohol, ácido carboxílico, de un peso molecular mucho más elevado, llegando de esta forma también a volverse disolventes de nitrocelulosa y resinas en diferentes tipos de industrias.